¿Alguna vez sentiste que fuiste dejado de lado por quien más debería estar a tu lado? ¿Ya preparaste la mesa con amor, esperando un mensaje, y en lugar de eso, recibiste el silencio? En el video de hoy, vas a conocer la historia de Carmen Álvarez, una madre que descubrió, de la peor forma, que a veces la exclusión no llega por accidente, sino por elección. Esta no es solo una historia de rechazo familiar, es sobre dignidad, sobre el momento en que una mujer, tras décadas cuidando de todos, debe decidir si aún tiene un lugar en la mesa, o si es hora de levantarse y seguir adelante. Al mirar, te verás reflexionando sobre tus propios límites, sobre cómo vemos el amor, la reciprocidad y lo que realmente duele cuando el afecto se convierte en desdén. Si ya tragaste el dolor para mantener la paz, o empezaste a desconfiar de que el silencio de alguien tiene más que decir de lo que parece, quédate conmigo hasta el final. Esta historia puede abrir tus ojos o ayudarte a entender que, a veces, la mayor prueba de amor es hacia uno mismo. Me llamo Carmen, tengo 68 años y ya viví muchas cosas en esta vida, pero nada me preparó para lo que ocurrió aquel domingo. Soy viuda hace 13 años. Trabajé como enfermera pública durante más de 4 décadas y crié a mis 2 hijos, Martín y Lorena, yo sola, con todo lo que tenía. Siempre me consideré una madre presente, pero sin asfixiar. Nunca fui de cobrarles nada, ¿sabes? Ni cuando eran adolescentes, ni después de adultos. Siempre intenté ser apoyo, nunca una carga. Mi mayor placer siempre fue reunir a la familia. Las cenas de domingo se volvieron una especie de tradición, algo nuestro, que yo hacía cuestión de mantener vivo. Vivo sola en un apartamento sencillo, en el mismo barrio donde crecieron. Es una zona que ya vio días mejores, pero para mí lleva historia, memoria, raíces. Cada domingo me despertaba más animada. Preparaba algo especial, aunque fuera solo un arroz con pollo bien condimentado o un pan casero. Siempre les enviaba un mensaje preguntando si necesitaban que llevara postre, si querían algo distinto. Y aun cuando Martín empezó a responder más seco, más distante, nunca me quejé. Él siempre fue más cerrado que la hermana, más contenido. Yo pensaba que era solo cansancio, rutina, cosas de la vida adulta. Aquel domingo en específico, alrededor de las 10 de la mañana, recibí una llamada de Martín. Me dijo que la cena no iba a suceder, que surgió un imprevisto. Su voz estaba apurada, como si no quisiera conversar. Le pregunté si todo estaba bien. Él solo respondió que sí, que después me lo explicaba. Colgó rápido. Quedé un poco confundida, pero intenté comprender. No quise insistir. Pensé que tal vez había ocurrido algo serio. Solo que una cosa no salía de mi cabeza. Ni siquiera preguntó si ya había empezado a preparar algo. Ni mencionó reprogramar. Fue todo demasiado seco. Pero tragué la sensación y fui a hacer mis cosas. Lavé los platos, arreglé la casa. Intenté distraer la mente. El final de la tarde, alrededor de las 6, decidí salir a caminar. Suelo hacerlo cuando me aprieta el pecho. No me gusta quedarme rumiando. Fui caminando sin rumbo, pasando por las viejas calles del barrio, hasta que mis pies me llevaron frente a la casa de Martín. No fue planeado, lo juro. Solo me di cuenta de dónde estaba cuando vi el enorme árbol de su acera. Y entonces vi la luz de la sala encendida. Me detuve, miré de nuevo. Había ruido, risas, voces conocidas. Me acerqué un poco, sin pensar, y cuando llegué cerca de la ventana, mi corazón simplemente se congeló. Adentro, la mesa estaba puesta como siempre en nuestros domingos. Mantel colorido, platos de cerámica que yo misma les regalé en un aniversario de bodas, copas llenas de vino. Y allí estaban todos. Martín, su esposa, mis 2 nietos, Lorena, incluso su marido, que raramente aparecía. Todos riendo, comiendo, brindando. Quedé inmóvil allí por unos segundos, sin saber si era real. Hasta tuve la sensación de que iba a desmayar. Lo único que pude pensar fue: me mintieron. Me dejaron fuera, sabiéndolo. Aquello no fue un malentendido, no fue distracción, fue elección. Mi reacción inmediata fue irme de allí,
pero mis pies parecían pegados al suelo. Quería gritar, quería golpear la puerta, preguntar qué hice tan grave para ser excluida de esa forma. Pero lo único que logré fue dar la espalda e irme. Y caminé despacio, como si cada paso doliera. Sentía el rostro caliente, como si hubiese recibido una bofetada. Una bofetada silenciosa, de esas que nadie ve, pero que arden más que cualquier otra. Cuando llegué a la esquina, me senté en un banco de la plaza y lloré. Lloré como una niña. Me sentí ridícula, sola, descartable. Me quedé allí un tiempo que ni sé medir. La cabeza daba vueltas. Recordé tantas cosas. Las noches que hice guardias para comprar material escolar. Las veces que dejé de comprarme ropa para pagar la universidad. Los medicamentos que escondí de Lorena para que no se preocupara cuando tuvo depresión. Y pensé, ¿será que todo eso perdió valor? ¿Será que solo fui útil por un tiempo? ¿Y ahora no sirvo más? Porque eso fue lo que pareció. Como si fuera un mueble viejo que estorba en la decoración. ¿Sabes esa sensación de no pertenecer más a un lugar que era tuyo? Fue exactamente eso. Volví a casa como si tuviera 100 años. Cada peldaño de la escalera parecía recordarme que ya no era bienvenida. Cuando cerré la puerta, me senté en el sofá y miré la pared. El silencio de mi sala me devoró. Y lo más extraño de todo, no sentía rabia. Sentía un vacío, una especie de duelo. Era como si mi familia hubiera muerto allí, delante de la ventana, o como si yo hubiera muerto para ellos. Tomé el celular. Abrí el último mensaje que le había enviado a Martín la semana anterior. ¿Quieres que lleve el pudín el domingo? Y allí, leyendo eso, me di cuenta. Aún estaba intentando agradar. Me quedé un buen rato con ese celular en la mano, mirando la pantalla como si fuera a encontrar alguna respuesta allí. No había ninguna. Ni disculpa, ni arrepentimiento, ni señal de que aquello hubiera sido un error. Solo silencio. Pensé en enviar un mensaje, en preguntar por qué me habían hecho eso. Pero sabía que, si respondían, dolería aún más. Porque no existe justificación que arregle este tipo de cosa. La verdad es que quisieron dejarme fuera, y eso me desgarraba por dentro. No fue olvido, fue elección, y esa conciencia me paralizaba. Me levanté, fui a la cocina y miré la fuente de la mañana. Estaba allí, cubierta con papel aluminio, como si aún esperara a alguien. La tomé y la puse en la nevera, como si fuera posible guardar también el dolor junto con ella. Después, vagué por la casa. Miraba fotos, recuerdos, objetos que parecían cargar un pasado que ahora ni sé si existió de verdad. Empecé a preguntarme si en algún momento fui realmente querida, o si todo fue por conveniencia. Si no era solo un papel útil en el teatro de sus vidas. La madre que ayuda, que cuida, que resuelve, pero que ahora estorba. Y lo más absurdo de todo es que no había hecho nada. Nada. Ninguna pelea. Ningún desacuerdo. Nunca impuse nada. Nunca critiqué. Siempre respeté el espacio, los silencios, los límites. A veces, hasta demasiado. Quizás ese fue mi error. Callar tanto, permitir tanto, aceptar demasiado. Pensé que eso era amor, pero ahora me pregunto si no era solo miedo a perder. Y paradójicamente, perdí igual, sin escándalo, sin discusión. Solo me sacaron de la... como si la madre fuera descartable, como si mi lugar allí fuera provisional. Esa noche no pude dormir. La cabeza giraba como una rueda rota. Me levanté, fui a la ventana y me quedé mirando la calle vacía. Afuera todo parecía tan callado, pero dentro de mí había un ruido ensordecedor. Empecé a pensar en cómo iba a lidiar con eso a partir de ahora. Si fingiría que no vi, que no supe, que fue solo un malentendido. O si enfrentaría, preguntaría, exigiría. Pero la verdad es que no sabía dónde empezar. Porque lo que se quiebra así, con frialdad, no vuelve a su lugar con palabras bonitas. Y, en el fondo, sentía que algo había muerto dentro de mí aquel domingo. Al día siguiente desperté temprano, como siempre. El cuerpo se levanta en automático, incluso cuando el alma no quiere salir de la cama. Fui directo al baño, me lavé la cara y encaré mi reflejo en el espejo. Los ojos hinchados, la expresión pesada. Intenté respirar hondo,
convencerme de que pasaría, de que tal hubiera sido un malentendido, una coincidencia. Pero era mentira. Lo vi con mis propios ojos. Vi a mi familia entera cenando sin mí. Y lo que más dolía era recordar la naturalidad con que todos estaban allí, como si mi ausencia fuera normal, como si ya me hubieran borrado de la ecuación. Durante el desayuno no pude comer nada. El pan quedó allí, duro, ignorado, mientras me preguntaba si Lorena sabía, si ella también participó de esa exclusión. Porque si lo sabía, eso cambiaría todo en nosotras. Siempre pensé que tenía con ella un vínculo especial, de mujer a mujer, de madre a hija. Ella siempre fue más cariñosa, más cercana. Pero ahora, después de lo que vi, ya no sabía en quién confiar. Empecé a recordar las veces en que evitaba ciertos temas, los intercambios de miradas con Martín, las respuestas vagas. ¿Será que ya me estaban dejando de lado hace más tiempo y yo no lo noté? El celular sonó a media mañana. Era Lorena. Mi corazón se aceleró. Contesté intentando sonar normal, pero mi voz temblaba. Ella dijo que pasaría por allí más tarde, si yo estaba en casa. Solo respondí que sí. No pregunté el motivo, ni hice ceremonia. Colgué y me senté de nuevo. ¿Será que me explicaría? ¿Será que fingiría que no sabía nada? Estaba entre la rabia y la esperanza, y esa mezcla me mareaba. No sabía qué esperar de ella. Parte de mí quería abrazarla y llorar. La otra parte quería preguntarle de frente, ¿por qué me hicieron esto? Cuando llegó, al comienzo de la tarde, sonrisa entró leve, como si fuera un día cualquiera. Trajo un pastel de zanahoria. Dijo que había hecho de más y se acordó de mí. Agradecí. Lo puse en la mesa, pero me quedé observándola, tratando de descifrar cada gesto, cada palabra. Lorena siempre fue buena con palabras dulces. Siempre supo aliviar situaciones difíciles. Pero aquel día no quería alivio. Quería verdad. Me contuve tanto como pude, pero en cierto momento solté. Lorena, dime una cosa. ¿La cena de ayer fue realmente cancelada? Se congeló. Ella quedó muda por un segundo que pareció una eternidad. Su mirada cambió al instante. Se puso seria, como si la hubieran atrapado infraganti. No respondió de inmediato. Solo desvió los ojos y suspiró. Aquel silencio lo confirmó todo. No necesitaba más nada. Pero aún así, insistí. Tú estabas allí, ¿verdad? Ella sintió lentamente, con aire de culpa. Y entonces dijo algo que me atravesó. Mamá, yo no quería... Solo fui porque pensé que tú sabías. Fue como recibir un puñetazo en el estómago. Pensé que iba a vomitar. ¿Cómo que? Pensé que tú sabías. ¿Sabía qué? ¿Que ya no era bienvenida? ¿Que estaba fuera del círculo? Ella intentó justificarse. Dijo que pensaba que Martín había hablado conmigo, que tal vez yo había decidido no ir por algún desacuerdo. La escuchaba sin creerlo. ¿Cómo alguien puede inventar una versión tan absurda para calmar su propia conciencia? Nunca tuve ningún desacuerdo con ellos. Nunca. Entonces, ¿por qué ese teatro? ¿Por qué esa necesidad de borrar de sus vidas como si yo fuera una presencia incómoda? En ese momento me di cuenta de que ya no valía la pena buscar lógica. Había algo allí mucho más profundo y mucho más cruel. Contuve las lágrimas con todas mis fuerzas, pero la voz salió quebrada. ¿Sabías que él me llamó en la mañana diciendo que la cena había sido cancelada? Ella se quedó en shock. No lo sabía. En ese instante su rostro se deshizo. Empezó a balbucear una disculpa, diciendo que jamás habría ido si supiera eso. Y ahí, primera vez, vi verdad en sus ojos. Vi que no era fingimiento, que realmente no sabía de la mentira. Y eso me rompió de otro modo, porque entonces entendí que el problema era realmente con Martín. Él mintió. Él quiso que yo quedara fuera, y lo demás fue solo consecuencia. Lorena lloró. Intentó abrazarme. La dejé, pero me quedé dura. El cuerpo aceptó el abrazo, pero el corazón no acompañó. Aún estaba hecha pedazos por dentro. No es fácil descubrir que tu propio hijo te rechazó, que él te miró, el espejo de su vida, y decidió que ya no encajas. Es un tipo de dolor que no tiene nombre. Me sentía un libro viejo que alguien empujó al fondo del estante. Y lo peor es que no sabía si tenía fuerzas para volver a colocarme en la repisa. Luego que Lorena se fue,
Me quedé andando por la casa como alma en pena. Cada rincón parecía eco del vacío de esa exclusión. La alfombra donde a mis nietos les encantaba acostarse, las tazas con sus nombres que yo misma mandé hacer, los dibujos en la nevera. Todo se volvió un recordatorio de lo que había perdido. No era solo la cena, ni aquel domingo. Era el vínculo, era la confianza. Me di cuenta de que aquel momento frente a la ventana fue una especie de ruptura, algo que ya no se puede desver ni desentender. Durante días, rumié todo en silencio. No le conté a nadie. No llamé a Martín. No confronté a más nadie. Me aislé. Pero el cuerpo lo siente, ¿no? Empecé a tener dolor en el pecho, presión alta, insomnio. Me despertaba en medio de la noche oyendo de nuevo la risa de ellos por la ventana, como si mi cerebro hubiera grabado eso para torturarme. Empecé a cuestionarlo todo. ¿Fui una buena madre de verdad? ¿En algún momento me pasé y ellos no supieron decirme? Pero por más que rebuscaba en la memoria, no hallaba nada que justificara tanto desprecio. Una amiga mía, doña Norma, notó que estaba diferente. Un día apareció con un florero y se quedó insistiendo para que tomáramos un café. Me resistí, pero la dejé entrar. Cuando se sentó, me miró y dijo: «Carmen, estás enferma de adentro hacia afuera. Alguien te lastimó feo». Esas palabras me hicieron derrumbarme. Lloré frente a ella, por primera vez, sin contenerme. Conté todo. Ella me escuchó con ese silencio de quien comprende. Luego solo dijo: «Ahora debes decidir qué hacer con ese dolor. ¿Te vas a dejar morir o vas a renacer de esto?». Pasé los días siguientes con esa frase martillando en la cabeza. No quería hacerme la víctima, pero tampoco podía seguir fingiendo. Algo dentro de mí decía que necesitaba posicionarme. Por primera vez en la vida, quizás. Siempre lo tragué todo. Siempre fui la que cedía, la que comprendía, la que esperaba. Pero aquel domingo me habían empujado fuera de mi propia familia. Y si yo no me respetaba, nadie más lo haría. Decidí entonces que necesitaba hablar con Martín, pero no por teléfono, no en desesperación. Lo miraría a los ojos y le diría todo. Esperé hasta el viernes siguiente. Sabía que salía del trabajo más temprano ese día, así que fui a su casa al final de la tarde. No llevé nada, ni pastel, ni flor, ni sonrisa. Solo me llevé a mí misma, como estaba, con el peso de la semana en el cuerpo y la verdad atravesada en la garganta. Toqué la puerta y quien atendió fue su esposa. Su cara al verme fue de sorpresa. Me llamó Doña Carmen, como siempre, pero con ese tono de quien no esperaba tener que usar el título. Le pedí hablar con él. Dudó, pero lo llamó. Martín vino a la puerta con la llave del coche en la mano como si ya quisiera salir. Al verme se detuvo. Quedó allí, inmóvil. Lo miré a los ojos y le dije: «Lo vi todo el domingo. Vi la mesa puesta, las risas, las copas de vino. Vi a mi familia reunida sin mí». Se puso pálido. Intenté mantener la voz firme, pero temblaba. Dije que no estaba allí para pelear, sino para entender que después de todo lo que viví, de todo lo que hice por ellos, merecía al menos una explicación, una verdad, por más dura que fuera. Tardó en responder. Se pasó la por el rostro. Miró al suelo, al cielo, a todo menos a mí. Y entonces soltó: «Mamá, es que a veces eres demasiado. Quieres estar en todo. Y nosotros sentimos que no tenemos espacio». Aquello me cortó. ¿Cómo que demasiado? ¿Era demasiado porque amaba? ¿Porque me importaba? ¿Porque cocinaba? ¿Preguntaba? ¿Quería estar junta? Sonó como un castigo por existir. Respiré hondo y pregunté: «¿Te parezco un estorbo, Martín?». Y no respondió. Quedó en silencio. Y ese silencio fue la respuesta más cruel. En ese instante sentí que algo se rompía dentro de mí. La parte que aún esperaba una disculpa, un intento de acercamiento, murió allí. Le dije que no insistiría más, que podía quedarse tranquilo, que no aparecería más por sorpresa, que ya no enviaría mensajes preguntando por el domingo, que había conseguido lo que quería, una madre ausente. Vi que intentó decir algo, pero me di vuelta antes, no porque fuera orgullosa, sino porque, si me quedaba un segundo más, rogaría para que me quisiera de vuelta.
Y eso ya no lo haría. Volví a casa caminando despacio, como si cada paso fuera una despedida de lo que creía que era mi familia. No lloré en ese momento. Sentí una calma extraña, como si finalmente hubiera dejado de nadar contra la corriente. Entendí, al fin, que hay cosas que no se arreglan, solo se aceptan. Llegué, me quité los zapatos y me senté en el borde de la cama. La casa estaba silenciosa, como siempre. Pero ese día, el silencio no me dolió. Por primera vez en mucho, me pareció honesto. Mejor estar sola que mal acompañada, incluso por los propios hijos. Al día siguiente fui al mercado y compré flores. Flores para mí misma. Las puse en la mesa de la sala, aquella mesa que solía dejar puesta para el domingo, como quien espera visitas. Pero ahora no era para nadie, era para mí. Y mientras organizaba los floreros tuve un pensamiento simple pero fuerte. Yo no nací para vivir eternamente en función de los otros. Siempre me dijeron que ser madre era entregarse, y me entregué entera. Pero ahora era hora de recogerme, no por venganza ni por orgullo, sino por amor propio, porque nadie merece que lo saquen de su propia historia. Comencé a cambiar algunas rutinas. Despertaba, hacía mi café con calma, ponía mi música, leía un poco. Volví a caminar todos los días, pero escogí trayectos distintos para no pasar más por la calle de Martín. Corté ese camino como quien cierra una herida. Al principio dolió mucho, pero cada día dolía menos. Se volvió solo recuerdo. Y poco a poco, empecé a sentir algo que hacía tiempo no sentía. Ligereza. Una ligereza melancólica, sí, pero igualmente ligereza. Porque cuando dejamos de mendigar migajas de afecto, queda espacio para respirar. Fue en ese proceso que reencontré una parte de mí que ni recordaba. Volví a hacer crochet, algo que mi madre me enseñó cuando era adolescente. Tomé la caja donde guardaba los hilos, arreglé las agujas, me senté en el balcón y dejé que las manos crearan. Fue allí, en ese simple movimiento de entrelazar hilos, que noté. Aún era capaz de construir cosas bonitas. Aún sola, aún rechazada, aún después del dolor. Aún podía tejer mi propia paz, a mi manera, a mi tiempo. Unas semanas después, Lorena volvió a buscarme. Esta vez, no vino con pastel ni excusas. Se sentó en el sofá, se quitó los zapatos y me miró con ojos de quien sabe que ya no se puede fingir que nada pasó. Dijo que después de aquel día, ella y Martín hablaron, que él admitió que realmente me excluyó, que no quería que yo fuera a la cena y que fue él quien convenció a todos de no contarme. Él dijo que necesitaba un tiempo sin ti, dijo ella. Eso me hirió de nuevo, pero con menos intensidad, como si la piel ya se hubiera endurecido. También dijo que se sentía mal por haber participado, aunque sin saber la mentira, que estaba avergonzada, que no sabía cómo arreglarlo. Escuché todo en silencio, con un nudo en la garganta. Al final, solo pude decir, Lorena, no necesito que nadie me... Solo necesito que me traten con verdad. Ella asintió con la cabeza, me abrazó de nuevo, y esta vez correspondí con un poco más de firmeza. Pero aún así, quedé con el corazón en alerta, porque para mí, el perdón no es palabra, es cambio. Esa noche pensé en cuánto nos perdemos intentando mantener los vínculos, cuántas veces callé, me doblé, me anulé, solo para mantener la armonía. Pero, ¿qué es esa tal armonía si solo existe cuando aceptamos desaparecer? Ya no quería relaciones basadas en tolerancia, quería afecto verdadero. Y si eso era pedir demasiado, entonces prefería estar sola, con mi lasaña congelada, mis plantas y mi crochet. Al menos en eso podía confiar. Al menos en eso no había rechazo disfrazado de amor. El domingo siguiente, por primera vez en años, no preparé nada. No hice almuerzo especial. No puse la mesa con cariño. No mandé mensaje preguntando si venían. Pasé el día en silencio, con un libro en el regazo y una taza de té. Golf. Anochecer. Miré el celular. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Ninguna invitación. ¿Y sabes qué me sorprendió? No lloré. No sentí falta. Sentí libertad. Porque en ese momento
entendí que no era yo quien había sido dejada de lado. Era yo quien finalmente había dejado de ofrecerme. Después de ese domingo en silencio, empecé a entender mejor lo que era vivir para mí. Fueron años girando en torno a agendas ajenas, cumpleaños, reuniones familiares que yo organizaba, recuerdos que guardaba por todos. Y de repente, tenía tiempo, un tiempo que era solo mío. Me inscribí en un curso de jardinería gratuito que se estaba dando en la plaza del barrio. Fui sola, con la cara limpia, sin saber bien qué esperar. Pero regresé a casa con las manos sucias de tierra y el corazón ligero. Era como si, al mover la tierra, también estuviera replantando pedazos de mí misma. Empecé a conocer a otras señoras del barrio, mujeres que también tenían historias de abandono, de silencios, de hijos que desaparecieron después de crecer. Era extraño ver cómo nuestro dolor puede parecerse al de tantas otras. Creamos un grupo de café los miércoles, nada muy elaborado. Cada una llevaba algo. Conversábamos, intercambiábamos recetas y penas. Aquello me alimentaba de un modo que ninguna cena de domingo lograba ya. Era un espacio donde no tenía que fingir que todo estaba bien. Allí podía ser solo Carmen, no la madre, no la abuela, no la que cocina, sino yo misma. Poco a poco, fui llenando los espacios de la casa con otras presencias. No hablo de visitas, sino de mí misma, de estar de verdad en cada rincón. Cambié la cortina de la sala, pinté un armario antiguo, puse flores nuevas en el balcón. Nada caro, nada grandioso, pero todo con mi toque. Y noté que era la primera vez en mucho tiempo que hacía cosas sin esperar aprobación de nadie. Ya no esperaba que alguien viniera a visitarme o a elogiar. Solo quería sentirme viva de nuevo. Y eso, por increíble que parezca, ya no dependía de ellos. Claro que todavía dolía. No voy a mentir. A veces veía un recuerdo en Facebook, una foto antigua, y sentía ese nudo en la garganta. En algunos domingos, todavía despertaba con las viejas ganas de preparar el almuerzo, de poner la mesa. Pero respiraba hondo. Iba al espejo y recordaba: no necesitas mendigar amor. El amor no se pide. Y si hay que forzarlo, ya no vale. Fue difícil aceptar eso, porque nos criaron para creer que la madre debe aguantar todo. Pero no es así. Nadie debe. Hubo un día en que fui y encontré a mi nieto mayor, Santiago. Llevaba auriculares, parecía distraído, pero me reconoció y vino a abrazarme. Fue un abrazo tímido, un poco torpe, pero sincero. Le pregunté cómo estaba. Dijo que bien, que la escuela estaba exigente. Y entonces, de la nada, dijo: «Te extrañamos en la cena aquel día». Me congelé. Lo miré y pregunté: «¿Sabías que no fui invitada?». Bajó la cabeza y respondió: «Lo sabía, pero pensé que sería peor si lo decía». Ese momento fue una mezcla de tristeza, porque él aún era solo un adolescente intentando navegar el caos de los adultos. No podía culparlo, pero eso me mostró que hasta los pequeños perciben lo que está mal. Y lo peor, aprenden a callar. Volví a casa con eso pesando en el pecho. ¿Será ese el legado que estoy dejando? ¿Una familia que aprende a esconder, silenciar, excluir? Me pregunté si en algún momento yo misma había pasado esa misma postura sin darme cuenta. Si, al aceptar tantas cosas callada, no había enseñado que está bien borrar a alguien de la mesa. Después de ese encuentro con Santiago, pasé días rumiando, hasta que un domingo decidí hacer algo distinto. Tomé una cesta con trozos de pastel, panes que horneé yo misma y un billete simple escrito a mano. Si algún día quieren pasar, estaré en el balcón tomando café. Lo dejé en la puerta del edificio de Martín, toqué el timbre y me fui, sin quedarme a ver la reacción, sin esperar respuesta. Era solo un último intento, no de reconciliación, sino de mostrar que aún había un espacio, si querían ocuparlo. Y pasaron los días. Ninguna respuesta, ninguna visita, nada. Pero, por algún motivo, no me derrumbé. Al contrario, me sentí más firme, porque sabía que había hecho todo lo que podía, con dignidad. Y cuando hacemos las cosas con verdad, el dolor puede venir, pero no corroe, solo pasa. Y deja en su lugar una cosa llamada claridad. La claridad de quiénes somos, de quién realmente está a nuestro lado.
y de quién solo ocupa espacio en nuestra vida mientras lo permitimos. Unos 3 domingos después de eso, recibí un mensaje de la esposa de Martín. Corto, directo. ¿Podemos hablar? Estuve mirando eso por varios minutos. La mujer que apenas hablaba conmigo ahora quería conversar. Respondí solo: claro. Quedamos en reunirnos al día siguiente, en la panadería cerca de mi casa. Cuando llegó estaba nerviosa. Se sentó, pidió un café y empezó a hablar sin rodeos. Dijo que la decisión de dejarme fuera fue, sí, en parte, influenciada por ella. Pensaba que yo ocupaba mucho espacio en la rutina de la familia y que quería que los niños se acostumbraran a depender menos de mí. Confieso que escuchar eso me causó una mezcla de rabia y alivio. Rabia, porque era cruel, pero alivio, porque finalmente alguien estaba diciendo la verdad. Ya no tenía que adivinar ni crear teorías. Ella dijo que no esperaba que Martín llegara tan lejos, que él exageró, que solo quería un poco de espacio, no una exclusión total. La miré a los ojos y dije, con calma: conseguiste el espacio que querías. Solo no sé si sabes qué hacer con él ahora. Bajó la mirada. Quedamos en silencio unos segundos. Parecía arrepentida, pero yo ya no tenía ganas de acoger eso. Antes de irse, aún dijo que los chicos me estaban preguntando, que extrañaban la comida, las historias. Eso me dolió, mucho. Pero solo dije, tienen mi dirección. Cuando quieran, pueden venir. Y me levanté, porque en ese punto ya sabía que cualquier gesto mío para retomar la relación firme no necesitado. Ya no quería volver a un papel donde solo me aceptaran si encajaba en sus moldes. Si me iba a relacionar con mi familia, sería de igual a igual, no como alguien pidiendo permiso para existir. De regreso a casa, sentí una paz extraña, como si, por primera vez, estuviera realmente al mando de mi historia. No porque todo se hubiera resuelto, lejos de eso, sino porque dejé de retorcerme para caber donde ya no había espacio. Comencé a escribir en un cuaderno, casi como un diario, algo sencillo, solo para organizar ideas, y allí fui entendiendo que mi dolor tenía nombre, ausencia sin explicación, y que mi cura también tendría nombre, presencia con intención. Empecé a prometerme que nunca más estaría en un lugar donde necesitara achicarme. En todo este proceso pasé a valorar aún más las amistades que había dejado de lado sin darme cuenta. Me reaproximé a Estela, una colega de los tiempos del hospital, que también estaba jubilada. Almuerzo en su casa, y fue como volver en el tiempo. Reímos, intercambiamos historias, hablamos de los nietos, de los dolores y silencios que cargamos calladas por años. Fue una de las primeras veces en mucho tiempo que me sentí escuchada, sin juicio. Me di cuenta de que pasé años intentando ser oída por los míos, cuando quizá el problema era que ellos nunca quisieron escuchar de verdad. Poco a poco, fui expandiendo ese círculo. Me inscribí en un curso de bordado en la asociación del barrio. Allí, conocí mujeres increíbles, llenas de historias. Una de ellas, Doña Ruth, me dijo algo que nunca olvidé. Nos pasamos la vida siendo el brazo derecho de todo el mundo. Cuando envejecemos, descubren que el brazo derecho también puede cansarse. Eso me impactó de lleno. Era exactamente lo que sentía. Cansada. No solo físicamente, sino emocionalmente. De intentar demostrar mi valor donde ya no querían reconocerlo. De ofrecer amor como si fuera obligación y recibir silencio como respuesta. Un día, de la nada, recibí un mensaje de Lorena diciendo que quería venir a cenar conmigo. Confieso que dudé, pero respondí que sí. Hice un arroz sencillo, un pollo con azafrán, una ensalada bien sazonada. Cuando llegó, trajo a los nietos. Fue una noche ligera. No hablamos de lo que pasó. No hacía falta. Ella estaba allí, presente, con ojos atentos, respetuosos. Los nietos me abrazaron con añoranza verdadera. Eso me calentó el corazón. No era el regreso de la tradición de antes. Era otra cosa. Comienzo. Un nuevo, más sincero. Menor tal vez, pero mucho más real. Después de que se fue, me quedé sentada en el balcón mirando el cielo. Estaba estrellado, silencioso,
Y pensé, no es que todo haya vuelto a la normalidad, pero quizá estoy descubriendo una nueva normalidad, en la que me priorizo, en la que no acepto más migajas, en la que solo permanezco donde hay reciprocidad y, principalmente, en la que entiendo que ser madre no es aceptarlo todo callada. Ser madre también es enseñar límites, incluso a los hijos, sobre todo a ellos, porque el amor sin respeto no sostiene ninguna casa, y yo me cansé de sostener sola el peso de una casa entera. Con el tiempo noté que lo más difícil no era su ausencia, era reaprender a ocupar mi propia presencia. La casa ya no era un escenario de espera, sino un espacio de construcción. Moví los muebles del lugar, doné cosas que guardaba hace años sin motivo, pinté una de las paredes de la cocina de amarillo mostaza, todo con mis manos, sin depender de nadie. Cada cambio era como decirme, aún puedes, aún existes, y eso, más que cualquier reconciliación, fue lo que me dio fuerza para seguir adelante. Martín nunca más apareció, ni respondió mi mensaje, pero, curiosamente, eso dejó de herirme como antes. Era como si finalmente hubiera aceptado que no todo se arregla y que algunas relaciones realmente necesitan quedar en el pasado para que sigamos en paz. Yo aún amaba a mi hijo. Eso no cambió. Pero amar no significa aceptar todo. Y cuando entendí eso, fue como quitarme una tonelada de encima. La maternidad que me enseñaron estaba llena de culpa, de sacrificio, de silencio. La que empecé a construir después del dolor estaba hecha de elecciones, incluida la de preservarme. Los miércoles de café con las mujeres del barrio se convirtieron en uno de los puntos altos de mi semana. Allí, ninguna necesitaba demostrar nada. Algunas llevaban costura, otras llevaban pastel, otras solo llevaban presencia. Y todas compartían pedazos de vida. Un día, una de ellas dijo, «Carmen, cambiaste mucho desde que llegaste aquí». Sonreí, porque sabía que era verdad. Cambié, no porque quise, sino porque la vida lo exigió. Y en lugar de quebrarme, decidí rehacerme, pedazo a pedazo, a mi manera, a mi ritmo. Una tarde, mientras regaba las plantas del balcón, recibí una carta. Sí, una carta. Era de Santiago, escrita a mano, con letra un poco torcida, pero llena de cariño. Decía que me extrañaba. Las historias de la infancia, la lasaña con abrazos crujiente. Dijo que no entendía bien lo que había pasado, pero que le parecía injusto. Y terminaba diciendo, «Siempre fuiste mi lugar seguro. Espero poder visitarte de nuevo». Lloré leyendo eso, porque era puro, era espontáneo, era suyo. Y fue allí que entendí. A veces, el recomienzo viene de donde menos esperamos. Guardé la carta con todo el cuidado dentro de mi libro de cabecera. La leí y la releí varias veces en los días siguientes. Cada palabra parecía un abrazo, una disculpa, silenciosa que no venía de los adultos, sino de alguien que aún veía con el corazón limpio. Decidí responder. No por carta, sino con una invitación. Le envié un mensaje diciéndole que, si quería, podría venir a cenar conmigo el próximo domingo. Solo él. Nada de formalidad. Solo una cena entre abuela y nieto. Respondió en segundos. «Sí iré, abuela. Te extraño». Aquello bastó para calentar mi semana entera. El domingo hice todo con calma. Lasaña, jugo natural, ensalada con el aderezo que adoraba. Cuando era pequeño. La casa estaba sencilla, pero acogedora. Cuando llegó, me dio un abrazo largo, de esos que solo un nieto que extraña sabe dar. Conversamos horas, hablamos de la escuela, de música, de lo rápido que crece. No hablamos de Martín, y eso me alivió. Era un espacio solo nuestro, sin las heridas de arriba, sin la frialdad de adultos complicados. Solo dos personas intentando mantener viva una relación bonita, incluso entre escombros. Luego que se fue, me senté en el sofá con una sensación nueva. No era alegría plena, pero era gratitud. Una gratitud tranquila, serena, por aún tener vínculos que valen la pena, por poder construir relaciones fuera del guión de lo que se quebró. Entendí que quizá ya no era el centro de la familia como antes, pero eso no me hacía descartable. Solo me colocaba en otro lugar, un lugar más consciente, más libre.
Tal vez más pequeño en tamaño, pero más grande en respeto propio. Y eso, para mí, era una ganancia inmensa. En los domingos siguientes, Santiago comenzó a venir con cierta frecuencia. A veces con un trozo de pastel de la mamá, a veces con una película para ver juntos. Y poco a poco, el vacío de la casa fue llenándose con pequeñas presencias sinceras. No las que esperaba, pero las que realmente importaban. No forcé nada. No pregunté por Martín, ni exigí a Lorena. Dejé que las cosas fluyeran como tuvieran que fluir, porque después de todo, lo que menos quería era volver a vivir en función de ser aceptada. Ahora solo quería vivir en paz con quien me veía de verdad. Cierto día, estaba en la feria comprando frutas cuando vi a Martín al otro lado de la acera. Él también me vio. Nos quedamos mirando unos segundos que parecieron horas. Dio un paso como si fuera a cruzar, pero se detuvo. Yo simplemente giré el rostro y seguí eligiendo mis manzanas. No por rencor, sino porque, en ese momento, entendí que no había más que decir. A veces, la mayor respuesta es el silencio. Y mi vida, ahora, estaba tan llena de cosas pequeñas y verdaderas que ya no quería perder tiempo intentando arreglar lo que no quería ser arreglado. No voy a negar que aquello me afectó un poco. Volví a casa con el pecho apretado, pero pronto fui a regar las plantas, escuchar mi música, responder los mensajes del grupo de mujeres. Y el dolor fue pasando, porque ahora tenía un refugio. Tenía rutinas que me curaban. Tenía gente que me quería cerca sin que yo tuviera que doblarme. Eso marcó toda la diferencia. Descubrí que hay una libertad enorme en dejar de esperar el retorno de quien eligió irse, y que nuestra energía debe invertirse en quien retribuye con verdad, no con migajas de obligación. Algunas personas quizá lean esto y piensen, «Pero es tu hijo». Y sí, lo es. Siempre lo será. Pero también soy yo. Y eso nadie me lo había enseñado. Que ser madre no me anula como persona. Que también tengo derecho a límites, a descanso, a ser cuidada. Pasé décadas ofreciendo todo de mí y recibí de vuelta un silencio que me expulsó de la mesa que yo misma ayudé a construir. Eso no es drama, es hecho. Y si para seguir viva emocionalmente necesitaba alejarme, entonces que así fuera. Porque quedarme allí callada, aceptando, sería morir un poco cada día. Hoy, cuando alguien me pregunta cómo están mis hijos, respondo con serenidad. Están siguiendo su camino. Y yo, el mío. Ya no necesito justificar, ni inventar excusas. No deseo mal, no guardo rencor, pero tampoco me pongo más en el lugar de quien espera. Con verdad, si estaré algún día quieren volver entera, sin mitades, sin súplicas, y si no vuelven sigo igual, con mis plantas, mis bordados, mis cafés compartidos con otras mujeres que también decidieron florecer después de la caída. Con el pasar de los meses, noté que algunos dolores no desaparecen, solo cambian de lugar dentro de nosotros. Dejaron de gritar y pasaron a susurrar de vez en cuando. A veces, al final de la tarde, cuando el sol golpea la cortina de la sala, aún recuerdo los domingos antiguos, los olores que llenaban la casa, las conversaciones en la mesa, pero no con tristeza, con ternura, porque, por más que me hayan herido, fueron memorias reales. Y recordarlas no significa que quiera volver, solo significa que formaron parte de mí, y ahora forman parte del pasado, donde deben estar. Hubo un día en que Santiago trajo a su hermana menor. Dijo que ella quería conocer a la abuela de la lasaña famosa. Cuando entró, con esos ojos curiosos y sonrisa tímida, sentí un calor en el pecho que hacía mucho no sentía. Era un tipo de amor nuevo, reconstruido. Hicimos galletas juntas, me ayudó a decorar el balcón con luces y, al final, me dio un dibujo diciendo, «Eres especial». Lo guardé como un tesoro, porque en ese gesto había algo puro, inocente y, sobre todo, voluntario. Nadie obligó, nadie mandó, vino porque quiso. Y eso es lo que me guía hoy, estar donde soy deseada, no donde soy tolerada. Aprendí, con mucho costo, que la presencia no vale nada sin intención y que familia no es solo lazo de sangre.
Es lazo de elección, de cuidado, de intercambio. Algunas personas siguieron sus caminos y yo sigo el mío. Y en ese camino elegí la paz. Elegí bastarme. Elegí no mendigar afecto. Aprendí que puedo acogerme cuando nadie más sepa hacerlo. Y eso, por más solitario que parezca, es la forma más profunda de libertad que he conocido. Si algún día Martín me busca con sinceridad, tal vez podamos hablar, pero ya no correré tras un lugar donde no me quieren. Hoy, si él viene, encontrará a una madre entera, no a medias. Una mujer que envejeció, sí, pero que también renació. Y ese renacimiento fue silencioso, sin aplausos, sin audiencia. Fue en el suelo de la cocina, en el silencio del balcón, en el olor del pan saliendo del horno. Y si algo aprendí en todo este proceso, es que a veces necesitamos perder lo que creíamos esencial para descubrir lo que realmente importa. Aquella noche en que recibí la cartita de Santiago, entendí que no todo estaba perdido. Quizá no tenía la familia perfecta, ni los hijos siempre presentes, pero aún había vínculos posibles, más sinceros, más simples. Ya no se trataba de volver a lo que era, sino de empezar con lo que quedó. Guardé la cartita con cariño dentro de mi cuaderno de recetas, ese viejo, de tapa manchada y hojas sueltas, porque allí estaban las cosas que construí con afecto. Y él, con ese gesto, merecía estar guardado allí. El domingo siguiente vino a cenar conmigo. Trajo a la hermana menor. Intentaron hacer juntos. La cocina se volvió un desastre. La mesa quedó llena de migas y mi sala parecía haber vuelto en el tiempo. Pero no deseé que Martín estuviera allí. Por primera vez, no sentí su falta. Esa ausencia ya no era herida abierta. Era solo una parte de lo que quedó atrás. Me concentré en el presente. 2 niños mirándome con afecto, escuchándome de verdad, riendo de mis historias. Eso ya bastaba. Fue en ese mismo periodo cuando recibí la invitación para hablar en un grupo de mujeres del barrio, contar mi historia. Pensé que a nadie le interesaría, pero fui. Me senté en un círculo con señoras que, como yo, habían callado durante décadas. Cuando terminé, una de ellas se acercó y dijo: «Hablaste mi dolor con tu voz». Allí entendí que mi silencio antiguo no era solo mío, era el de muchas. Y si mi experiencia podía dar valor a alguien para colocarse en el lugar que merece, entonces que así fuera. Que mi dolor sirviera para abrir puertas, aunque fuera una rendija. Desde entonces comencé a dejar pequeños billetes con trozos de lo que viví en bancos de plaza, dentro de libros de la biblioteca, incluso en la fila del centro de salud. Algunos desaparecían, otros volvían con frases escritas a mano. Gracias por decir lo que nunca pude. No buscaba reconocimiento. Era solo la voluntad de transformar soledad en puente. Y en el fondo, sabía, hay mucha gente como yo. Gente que hizo todo bien, pero aún así fue olvidada. Gente que se cansó de ser presencia invisible y finalmente decidió encender la luz para sí. Un día de estos, encontré a la esposa de Martín en la feria. Me saludó de lejos, con una sonrisa incómoda. Le devolví el gesto con educación, pero seguí mi camino. No sentí rabia, ni pena, solo la certeza de que algunas distancias no necesitan recorrerse de nuevo. La vida ya me mostró quién quiere realmente estar cerca, y quién solo me toleraba por conveniencia. Y yo ya no quería encajar donde no había espacio de verdad. Mi casa hoy no vive llena, pero vive en paz. Huele a pastel en el horno. Suena una radio antigua tocando despacio. Plantas creciendo en el balcón. Recibo a pocos, pero los que vienen me miran a los ojos. Ya no necesito justificar mi existencia ante nadie. Me basto, y eso es una victoria que nadie me quita. Aprendí que el amor propio no grita, se instala en silencio y organiza el desorden por dentro. Y cuando eso sucede, ya no aceptamos migajas, por más familiares que parezcan. Otro día, una joven que leyó uno de mis billetes me buscó. Dijo que, después de leerlo, tuvo el valor de salir de la casa donde solo era usada. Lloramos juntas, 2 desconocidas unidas por el dolor de no ser vistas. Y eso me hizo pensar, tal vez no logré mantener a mi familia como soñé, pero
Quizá estoy ayudando a otras personas a mantenerse en pie. Y eso también es legado. También es amor, del tipo que no espera retorno, pero transforma. Si algún día Martín golpea mi puerta con verdad en la mirada, lo escucharé. Pero ya no espero. Esperar demasiado fue lo que me enfermó. Hoy solo abro puertas para quien entiende que la presencia es elección, no obligación, y que el respeto es lo mínimo entre personas que se dicen familia. Lo que pasó, pasó. No niego que aún duele a veces, pero ya no me define. El abandono de ellos no borra el amor que di. Solo enseñó que, para seguir amando, primero necesitaba recogerme y reconstruirme. No soy mujer de novela, soy mujer de vida real. Y en la vida real, no toda reconciliación ocurre. No toda herida cicatriza bonita. Pero aún así, podemos seguir. Podemos encontrar nuevos sentidos, nuevas personas, nuevos domingos. Y podemos, inclusive, descubrir que hay una versión de nosotros que florece cuando nadie más cree. Eso fue lo que hice. En medio de la exclusión broté. En el silencio, me escuché. En la ausencia, me reencontré. Hoy, si alguien me pregunta si soy feliz, respondo sin dudar. Soy entera. No perfecta, no rodeada de gente, pero entera. Y ser entera, después de muchos haber sido partida tantas veces, es quizá la mayor felicidad que existe, porque ahora todo lo que me rodea es elección. No sobra, y cuando nos elegimos, la vida empieza a tener sentido de un modo nuevo, más calmado, más honesto. Si llegaste hasta aquí y te sentiste parecido a mí, solo te digo una cosa. No estás solo. Existe vida después del dolor. Existe luz después de la exclusión. Y no necesitas esperar que te inviten de vuelta a la mesa para saber tu valor. A veces, la mesa necesita ser otra. El lugar, otro. Las personas también. Pero lo importante es que te sientes y que te sirvas primero. Con respeto, con amor, con verdad. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme. Tal vez también te hayas sentido dejado de lado por quien más debería acogerte. Tal vez ya hayas tragado el silencio para mantener la paz o cargado una nostalgia que nadie vio. Si es así, solo quiero decirte, tu dolor es válido y tu valor no depende del espacio que otros te den, sino del amor que decidas ofrecerte a ti mismo. Cuéntame aquí en los comentarios si esta historia te tocó de algún modo o si pasaste por algo parecido. A veces, compartir lo que sentimos es el primer paso para no cargar todos solos. Y ten por seguro, tu voz también merece ser escuchada. Si puedes, comparte este video con alguien que esté pasando por un momento difícil. A veces, todo lo que una persona necesita es saber que no es la única, que hay vida después del silencio, que se puede recomenzar, incluso sin aplausos. Y si quieres seguir escuchando historias reales, que mueven por dentro y hablan de lo que nadie ve, quédate por aquí con nosotros. Aún hay mucha vida por contar.